bueno, el reciente pack de samples que habéis lanzado ahora en Pieces of Life. Mencionando también un poco el que lanzaba yo hace un tiempo. He visto a Ali Khan sacar uno por los 5 años de Isolate, que también es un sello en el que está muy relacionado, por ejemplo, Robert, en el que me alegro mucho que encuentre un lugar en el que apuestan tanto por su sonido. Y quizás es también porque si, por ejemplo, hacemos una comparación con el que le gusta el cine va y le gusta el cine, pero no puede hacer cine, ¿no? Es un tipo de arte que requiere de unas herramientas que no están a la orden del día. Sin embargo, la música sí que te puede dar unas pequeñas herramientas para que tú juegues un poco a lo que escuchas diariamente, a lo que te gusta, ¿no? Exactamente. Y bueno, volviendo también al tema del sello, hay una discusión de los tres, me refiero en el aspecto de que queríamos compartir un poco nuestro sonido con toda la gente que nos sigue y queríamos ver la mejor manera de hacerla. Al principio se propuso hacer un pack de samples conjunto de los tres, pero nos dimos cuenta que aunque nuestro sonido tenga una cohesión, cada uno tiene su propio sonido, su identidad, y cada uno queríamos expresar, ¿no? Por así decir, o compartir nuestra visión sobre el tema de los samples. Y nada, el tema del sample de Yamil, del pack de samples de Yamil, es precioso en realidad, es como su música. Al final es súper redondito, tienes todo su tipo de sonidos, además enérgico también, está muy completo. ¿Tú lo has utilizado ya en alguna canción? ¿O? Sí. Hago los últimos tracks, igual que el tuyo, lo he reventado. Así que muy guay, muy guay. Y entiendo y se ve desde la distancia que Pieces of Life os machacáis mucho la cabeza en ofrecer cosas que no son tan habituales quizá en otros sellos. No os veo como un sello que simplemente quiere sacar X referencias al tiempo y ya está, ¿no? O sea, sí que queréis ser una plataforma con bastantes más aristas y vértices que un sello al uso, ¿no? Sí. O sea, al final miramos muy a largo plazo, ¿sabes? Y siempre estamos moviéndonos para ver qué podemos hacer nuevo, que nos gusta mucho compartir, nos gusta sobre todo que no se nos asocie solamente con el arte de la música, ¿no? Sino estamos súper conectados al arte audiovisual, al arte, bueno, al final, a todo tipo de arte. Entonces también tenemos una ilustradora, ¿no? O sea, al final es darle cabida a todo lo que nos gusta, la moda, un poco ese rollo. Y entiendo que como la guinda ya es los espectáculos, vosotros tres pinchando, presentando la marca en ciertas partes del mundo en el que... Fue muy bonito porque evidentemente yo había tocado con Robert y había tocado con Yamil, pero el día que pinchamos los tres juntos pasó algo muy, 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 muy guay. Y fue como una experiencia totalmente diferente, ¿sabes? Porque vimos que nuestros tres sonidos se complementaban totalmente y bueno, que hubo química desde no solamente haciendo música, sino leyendo la pista, el final... Cuando teníamos todo el tipo de energía encima ahí en la cabina, se creó un momento súper, súper bonito. Y la actitud entonces en cabina era incluso más confortable de lo que ya suele ser y súper a gusto, ¿no? Entiendo. La sensación de estar con tres colegas allí es que es increíble. Es increíble el nivel de comprensión y de anticipación que tenemos. Pero ya, o sea, de manera natural, sin... ¿Sabes? No estoy pendiente de lo que va a poner Robert o de lo que va a poner Yamil, ¿sabes? ¿Y hablasteis de cómo iba a ser? Nada. Empezó a fraguarse ahí en la misma cabina en cómo ibais a funcionar como... Fue una de las cosas... Lo quisimos hacer así. Quisimos hacer así porque fue como una especie de experimento, ¿no? Decir, oye, tío, igual funcionamos en estudio, igual funcionamos haciendo música, pero igual en sesión no tanto, ¿sabes? Entonces no teníais claro que uno de los vértices fuertes, uno de los pilares de Pieces of Life fuera vosotros tres pinchando conjunto. Era algo que queríais probar y no sabíais muy bien Totalmente. si se iba a poder ofrecer o no. Totalmente. ¿Y dónde fue la primera vez? A ver, estoy pensando... Primera vez fue... ¿En Túnez, no? Túnez. ¿Puede ser que fuera Túnez? Túnez.
Y ahí sí que lo vendisteis como Pieces of Life. No fue Clemente, Timbel y Yamil, sino que vosotros presentasteis un producto que era vosotros en conjunto. Totalmente. Que no sé si llevasteis incluso el logotipo. Sí, lo llevamos todo. O sea, fue de coña. Fue de coña porque, claro, nunca habíamos puesto canciones juntos, los tres. Se lió un pitote, o sea, es que se notaba la energía. Y dijisteis, ya está. Yo lo noto, ¿eh? Yo noto cuando no, todos los artistas, ¿no? Me refiero, cuando ves que dices, ostras, aquí está pasando algo que va más allá de la música. ¿Sabes? Y lo que te quería decir también es, bueno, llevamos hoy hablando pues desde que nos hemos visto. Y bueno, ya sabes lo que te admiro como productor, como un productor de los de verdad, como yo entiendo que es un productor que está sobrevuelas muchos más campos que esta escena. Estás en muchos más sitios, trabajas para mucha más gente, respiras música, haces música todo el día para todo tipo de cosas. Y todo eso se depuró en un álbum, Aquelarre, en el cual tuve el placer de colaborar. Totalmente. Y bueno, ¿cómo fue? Porque yo sí que, obviamente, cuando me pides colaborar, me cuentas un poco cómo está siendo, te pasaron 1000 cosas durante el proceso y me dices que saliste siendo un poco otro productor del proceso. A ver, fue una experiencia intensa. La palabra es intensa porque, bueno, al principio creía que iba a salir todo rodado y fue un año de encerrona, de perder, o sea, de verdad te aseguro que llegué a perder la cabeza. O sea, el rollo de parar el tiempo, experimentar, ver cómo iba a ser y fue muy chulo el proceso. Fue muy chulo el proceso porque fue ¿cómo se dice? Un proceso de aprendizaje brutal. Tuviste un poco que, no sé si suena a lo mejor un poco clásico, ¿no? Pero desaprender un poco lo que tenías en tu día a día como productor y realmente pasar a un proceso nuevo. Y venía con la presión de filmar en sellos, de remix para uno, remix para otro. Y fue un momento en el que me vino hasta bien el hecho de parar y hacer lo que me diera la gana. O sea, fue como un proceso tú has dicho, desaprendizaje, volver a los inicios, evidentemente con todo el conocimiento que has ganado en la trayectoria, ¿no? Pero nada, fue súper bonito. ¿Y tú en ese momento ya estabas muy involucrado en Pieces of Life o era los principios? O... En ese momento, bueno, fue con mi reciente llegada. O sea, creo que lo decidimos al poco tiempo. Como de, oye, creo que en este momento me lo propuso Borja y la verdad es que me hizo mucha ilusión decir, ostras, igual es el momento de parar y de entrar aquí como un elefante en una cacharrería, ¿sabes? Te apeteció mucho, ¿no? Muchísimo. Pero tú no te la habías, o sea, realmente sale de Borja. Lo tenía en mente. Pero en ningún momento pensabas que en ese momento era... Simplemente lo tenías en mente, lo tenías en un segundo plano, en tu cabeza y, y sale de él. Él es el que me empuja a hacerlo. Porque evidentemente yo pues, le voy pasando tracks y tal, y él, claro, ve ahí oye, tío, ¿y si montamos aquí entre todo esto? Y entonces, claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Quería empezarlo con temas que ya tenía y tal, y no sé qué, y una vez me metí en el proceso, bueno, o sea, ahí cambió todo por completo. Porque creo que quería expresar exactamente cómo me sentía en ese momento y de qué manera estaba viviendo esa etapa de mi vida. ¿Y qué técnicas crees que adquieres durante el proceso de la creación del álbum? ¿Cómo crees, como productor, que sales de la creación del álbum? ¿Más rápido, más reflexivo, más técnico, más...? Creo que depuras tu técnica a la hora de tomar decisiones. Te haces más rápido, sabiendo qué es lo que está en el sitio, o sea, no sé si me estoy explicando, pero es como que antes dudaba más sobre el proceso y ahora
voy con una técnica mucho más clara. O sea, con una inercia, cuando sé cuándo están bien las cosas y cuándo no. ¿Y qué plugin utilizaste más, por ejemplo, durante el álbum? Plugin. ¿O intentabas que cada canción fuera un... ¿Te ponías autorretos durante la producción del álbum? Decías, voy a intentar producir con otras técnicas este tema. Sí, ya te digo, fue un proceso de experimentación, tanto a nivel sonoro, porque evidentemente, además está plasmado, yo creo que el álbum suena bastante, bastante guay. Y o sea, metas nos ponemos todos los días, ¿no? Pero sí. O sea, llegué a experimentar escalas nuevas, plugins, todos los que quieras y más. O sea, inteligencia artificial, a nivel proceso, todo eso. Y entonces, un plugin que dijeras, lo utilicé muchísimo durante el... En el álbum y en todo. O sea, mi plugin es el Decapitator. O sea, yo ese... Sí, la verdad es que es hacer trampa, ¿eh? Es hacer trampa. Es hacer trampa. Yo no sé qué pasa. A veces digo, oye, voy a pasar... el audio de mi madre en el Decapitator, ¿no? Total. Sí, son buenas noticias. Total. Yo lo uso mucho. Lo que pasa es que hay que ir con cuidado porque es o sea, es goloso. Es como muy llamativo. Sí, es goloso. Entonces hay que ir controlando. Sí. Porque si no, al final, aunque distorsiones muy poquito, eso todo suma y al final de la mezcla tienes una mezcla distorsionada. ¿El álbum lo mezclas tú enteramente? Sí. Bueno, hay un tema que está mezclado en Pobla. Ah, muy bien. Que me pegaron una ayuda, pero todo lo demás lo hice yo. Porque alguien de ahí trabajaba en el tema o porque simplemente tú te vistes con dificultades en el tema? Sí, al final, en ese tema en concreto necesitaba una segunda perspectiva. Eso es evidente. Al final, cuando estás durante un año haciendo música todos los días, pierdes perspectiva tanto en el proceso como en el concepto, ¿no? Por así decirlo. La verdad es que me vino muy bien estar tan bien rodeado, pedir opiniones, aunque no lo enseñé mucho. Fue algo que no me quería sentir, ¿cómo te digo? Bueno, intoxicado un poco de las opiniones de fuera, ¿no? Querías que fuera algo puro y lo estuve escondiendo bastante. Pero tú como productor, en tu día a día, ¿eres de renderizar un MP3 y mandarlo enseguida y ver qué te dicen? No, nunca. Al principio lo era. Al principio necesitaba aprobación externa constantemente y creo que es parte del proceso. Creo que todo productor necesita al principio ese empujón, ¿no? De que piensan sus amigos, que piensa... Pero llega un momento en el que te das cuenta que todo debe suceder en el interior. Y que no se intoxique nada del proceso hasta el final. Vamos, pero yo creo que eso es algo personal. Hay gente que sí que le gusta estar pidiendo constantemente opinión y tal. Y bueno, tú al final ya lo sabes. Cada maestro tiene su librillo, ¿no? Cada persona a su manera. Pero sí que creo que conforme vas avanzando necesitas menos aprobación externa, ¿no? Yo creo que es muy personal. Al final, conozco a muchos artistas a los que respeto muchísimo y necesitan aprobación y tienen sus oídos de confianza. Por supuesto. Lo que sí que me he visto, por ejemplo, en mi caso, en momentos en los que quizá he notado que las opiniones han afectado a mis creaciones de una forma importante y que luego no ha salido a la luz lo que yo tenía en mente por una tercera persona que no ha vivido el proceso ni... Claro, es que es inevitable, porque tú cuando pides opinión no pides opinión a tu tía del pueblo. La pides a una persona a la que admiras su criterio, evidentemente, ¿no? Es como buscas a personas que tengan criterio y tal. Entonces, creo que cada uno tenemos una visión sobre las cosas y eso se puede ver afectado. Una persona que tú admiras puede afectar bien y mal en tu proceso. Claro, exactamente es lo que dices. Independientemente de que diga que está bien o que esté mal, ya es una opinión que entra en ese proceso y el proceso ya no va a ser el mismo desde ese momento. Mucho menos. Ni mucho menos. Ya no vas a pensar igual, no vas a llegar a los mismos sitios a los que ibas a llegar. Y luego te das cuenta, aprendes con el tiempo, que el criterio es una cosa súper... Sí, es fútil, está en el aire y mañana lo tienes y hoy cambia. Para ti, para mí no lo puede ser y para otra persona es como cuando piensas que en un álbum un EP tienes 3 canciones,
pones el foco en la que tú crees que va a funcionar y funciona la que creías que no iba a funcionar. Uh-huh. O sea, eso es así. A mí me pasó algo así, fue cuando ya me di cuenta de que quizá no era lo que mejor me venía el hecho de enseñar las canciones. Y era por estas cosas, ¿no? De enseñar una canción y a lo mejor la respuesta de la otra persona pues no era lo positiva y demás, y a lo mejor no enseñarla y luego ver que la canción funcionaba y no entender muy bien por qué. Y además no es culpa de las otras personas, porque a las otras personas lo único que les... Tiene en cuenta que a la persona que le estás enseñando ese tema puede tener un mal día. Y que le estás pidiendo opinión. Le estás pidiendo opinión. Y encima normalmente viene con la retalia de que necesita una opinión sincera. Estás poniendo también un poco como una... Parece que si te dice que está todo bien es como que no estás... Sí que me encanta ahora compartir con las personas en las que ya tengo mucha confianza. Uh-huh. En las que sé que pueden intervenir en mi proceso, pero de una forma más técnica. Sí, ya algo más profundo y... O sea, yo envío un tema a Robert o te envío un tema... Bro, dime fallos. Es que no quiero que me diga lo que está bien o lo que está mal. El tema compositivo es algo que yo tengo muy claro. Total, y ya está. O sea, no... Total. Ahí ni nos metemos en el uno ni en el otro. Pero, a tema, oye, pues yo subiría un poquito más esto. O esto le daría un poco más de cercanía o tal. Todo eso es mucho más... Yo creo que es muy importante eso. La verdad es que a donde yo he llegado es... A día de hoy no enseño nada a nadie. Y la primera persona que escucha los temas es el sello al que yo se lo envío. Muy bien. Directamente. O sea, no hay ningún intermediario a cambio de que hice un análisis propio en el cual me decía que yo tenía que ser el oyente más crítico. Total. Porque si no hay intermediario entre el sello y mi criterio, corro el riesgo de entregar una basura. Entonces, tengo que ser muy claro y muy honesto de decir, oye, lo que voy a... Basura tú, no creo que... Bueno. Yo tengo proyectos que te puedo... Desechos tenemos todos, ¿eh? Van al contenedor verde, ¿no? Pero sí que me autoconvencí de, vale, está muy bien, ya no lo vas a enseñar. También hay un... Mira que yo no soy sospechoso de ser espiritual ni demás, soy bastante racional, pero también hay algo de superstición en el cual no me gusta pero porque se contamina de una manera en la que me puede afectar directamente y me di cuenta de no pincharlo, de no enseñarlo, y no podemos pensar. Y me pasa cuando me la piden lo mismo. Uh-huh. Yo me siento muy honrado de que alguien me pida opinión. Sí. Pero sobre todo, si es, por ejemplo, que me la pides tú, entiendo que llevas toda la vida haciendo música, pues que lo harás por una razón especial o muy concreta. Pero alguien que está empezando, siempre me gusta decirle que por supuesto se la doy, que perfecto, pero que no me gusta influir en los proyectos de los demás, porque yo no soy nadie para reconducir a un proyecto de una tercera persona. No somos conscientes de lo que podemos influir en ese chaval que está empezando en eso. Por eso tenemos, o sea, y lo digo abiertamente a todos los productores, que llevamos ya bastante tiempo, lo que puedes influir en una mente tan principiante, ¿sabes? Es una mente maleable. Total. Que busca opiniones... porque no está a lo mejor tan seguro de lo que está haciendo, pero podemos cortar un poco a dónde puede llegar. Total. Yo siempre que me piden opinión, me pongo, o sea, intento ponerme en mi yo en esa época, ¿sabes? ¿Qué es lo que me hubiera gustado que una persona con experiencia me dijera en el camino? Y muchas veces, más que la opinión sobre el track en sí, se la doy sobre el proceso psicológico de cómo tiene que afrontar esto, cómo tiene que afrontar lo otro, porque creo, ojalá a mí me hubieran dado ese tipo de opiniones, porque Internet está lleno de tutoriales de cómo manejar los plugins, cómo hacer escalas en no sé qué, cómo tal, música, pero nadie te explica cómo enfrentarte al proceso. Y yo creo que es una parte esencial a la hora de y lo hablábamos antes, de cualquier arte. Cómo enfrentarte a algo que está en blanco, a las inseguridades, al miedo, a la aprobación, todo esto se debe de hablar. Y es verdad que no se habla. A mí, por ejemplo, me gusta, a lo mejor, como tú dices también, hablar de otros aspectos que no es el resultado. O sea, cuando a mí me mandan una canción,
ese es el resultado, ya está. Eso es lo que esa persona fue en ese momento. Totalmente. Y yo lo que le puedo a lo mejor ayudar con mi corta experiencia es ¿qué puedes hacer cuando tienes esto? Claro. Pues oye, yo en mi humilde opinión le veo potencial. ¿Por qué no haces un EP? Céntrate en ese sonido que has hecho en este momento, estás viviendo esto. O, oye, mira, ¿por qué no te lo guardas? Estate un tiempo produciendo y luego ya veremos. No se lo presentas a X sello, a lo mejor. Pero eso es lo que eres en ese momento. Y tampoco intentes ser algo que no eres, porque es lo que te está tocando vivir, es un proceso. Nosotros miramos atrás y hemos sido muchas cosas. Creo que lo importante es dar tu 100 conforme vas creciendo, dar tu 100 siempre, ¿sabes? Y tu 100 hoy no es el mismo que hace 5 años, pero has tenido que pasar por ese. Pero siempre hay ese... Bueno, y es normal, ¿no? Es intrínseco también del ser humano, esas ganas de a ver si hay dos claves que me hacen a lo mejor ya pues firmar en el sello que tengo en mente, y es normal también, o sea, Por supuesto. lo hemos vivido todos, pero quizá a largo plazo lo mejor es que el artista, pues bueno, lleve ese bagaje, lleve ese background de 10 años peleando con un sonido, que se encuentre y que tenga muy claro lo que tiene que hacer. Y la identidad sonora. ¿Cuándo te costó a ti conseguir una identidad sonora? Es que ¿cuánto? Yo iba haciendo música toda mi vida, Adri. Entonces, yo creo que aún no la he alcanzado al completo. O sea, Hombre. Sí, me refiero, yo me escucho, sé que tengo una identidad sonora, pero sé que no está depurada al 100%. Sé que me queda mucho camino de experimentación, de mucho camino. Pero es innegable que cualquiera que escuche algún tema tuyo sabe que suena Clemente. Sí. Y que se ve en tus raíces. Si la pregunta es ¿la tengo? Sí. La pregunta es ¿está depurada al 100%? No. O sea, y eso quiero creer, ¿me entiendes? Porque si no, tendría un techo, ¿no? Tendría un... Sí, no, desde luego. O sea, yo me apasiona el hecho de alcanzar mi máximo... O sea, poder plasmar mi expresión al máximo. ¿Tienes miedo cuando te sale un tema que funciona y dices, me va a volver a salir algo así? Antes sí. Y es algo que he aprendido en el álbum. He aprendido que de la experimentación no todo tiene que ser una fórmula, ¿no? Me encanta ahora salirme de contexto, hacer una cosa, volver a la otra. Y además no me pongo límites. Si una cosa sale más melódica, si otra cosa sale más oscura, pero lo importante es plasmar lo que estás sintiendo en ese momento. O sea, yo no elijo lo que voy a hacer antes de hacerlo. Yo me siento y según mi estado de ánimo, yo qué sé, ¿sabes? Todo nos influye a la hora de hacer música. Entonces, según me veo en ese día, pues dejo que mi cuerpo me guíe. Igual unos BPMs más altos. Uh-huh. Hay días que empiezo unos BPMs y parece que no encuentro la musa y directamente bajo 10 BPMs el proyecto. Y empieza a fluir. Y ya está. Y la encuentras. ¿Sabes? Es porque tu estado de ánimo, yo qué sé, tu nivel de cortisol no te permite trabajar a esa velocidad y necesitas algo más soft. O incluso el cansancio de ese día que tienes. A mí me afecta mucho también, a lo mejor lo que hayas dormido, lo que no. Bueno, o sea, para mí, desde hace ya unos años, el sueño es sagrado. Es el mejor plugin, ¿eh? Ese es el mejor. Y las horas de descanso a la hora de mezcla, de todo, o sea, es que parece que no. Y al principio, ¿cuántas veces yo? 12 horas de estudio, tal. Es que pierdes la perspectiva. Sí. No es lo correcto. O sea, yo creo que tendemos, sobre todo cuando conseguimos buenos resultados, y eso es natural y pasa de una forma casi inevitable, cuando algo funciona, retrotraes e intentas un poco analizar los pasos que hiciste para que ese tema que está funcionando por lo que sea, porque te lo están pinchando muchos días, porque está teniendo muchas ventas, porque tú... Que a veces pasa también que lo orgulloso que estás de un tema es por los resultados que está recogiendo. Muchas veces haces un tema y, bueno, piensas que está bien, que es una cosa de la que estás medianamente orgulloso, pero de repente empiezas a recoger resultados y te empiezas a engañar un poco a ti mismo y dices, sí, es que este tema es el mejor que he hecho. Que no tiene nada que ver, que es independientemente de los resultados. Entonces, un poco como que intentas analizar,
pero ¿cómo hice? ¿En qué trance me metí para esto salir? Y te das cuenta de que cada tema es un mundo. Un mundo. Y al final, tú ten en cuenta que mucho de esto está racionalizado por la mente. O sea, la mente es la que dirige, por así decirlo, al subconsciente, ¿sabes? Pero todo lo que crees puede ser pinchable y puede ser, depende qué artista, qué género, o sea, nos ponemos ¿cómo se dice? Un listón muy alto cuando algo funciona, pero eso es por un criterio externo a ti, ¿sabes? Evidentemente va a haber tracks que estén más focalizados a funcionar que no, pero no quiere decir que no funcionen. O sea, ¿Y hasta qué punto te tienta que un tema tenga muchas ventas, lo pinche mucha gente y digas, voy a hacer algo parecido? Mío propio. Sí. Antes lo hacía mucho. Antes intentaba copiar la fórmula de lo que había funcionado. Pero en parte es respetable y coherente, ¿no? Entiendo, o sea... Por supuesto, pero me limitaba a la hora de crear. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando mejor me expreso y cuanto mejor llego, y además, que te pasa cuando has hecho muchas canciones, ¿no? Y ves la reacción en pista y tal. Yo cuando veo que más conecto con el público es cuando me dejo ir. Cuando no pongo ningún juicio sobre lo que estoy haciendo. Cuando suelto el cuerpo, ¿sabes? Hacia adelante, sin ningún juicio. Evidentemente, con tu conocimiento, sabiendo. Al final, es como soltar el freno de mano en una cuesta abajo y ser como una fuente de creatividad, plasmar algo y luego te das cuenta que es lo que más conecta. ¿Sabes? Cuando no metes un juicio por delante de lo que estás haciendo. ¿Te sientes cómodo pinchando tus temas en los sets? Es que, últimamente no hago un tema si no es para ponerlo en mi set. O sea, tú ya haces el tema ya pensando en que va a... Yo antes esto lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? De hacer los temas para que Pepito te los pinche, para que Juanito me estoy refiriendo a antes, ¿no? Sí, sí. Pero oye, al final, en el set que tiene que cuadrar es en el mío, no en el de este DJ o el otro, aunque eso te dé una exposición mayor o tal, pero yo creo, o sea, al final mi propósito es conectar con la gente, y para conectar con la gente tengo que conectar conmigo mismo. Entonces, yo cuando hago mis tracks pienso únicamente en mi set. Yo recuerdo que, por ejemplo, en los inicios, leyendo una entrevista a Marino Canal, productor también increíble. Espectacular. En su primera fase, sacando en el sello de Nicole Moudaber, a mí me encantaba la música que hacía. Hacía un house con muchísima clase, que incluso a día de hoy sería bastante pinchable. Y me acuerdo de leerle en la entrevista que él no había pinchado aún un tema suyo en directo, que le daba mucho respeto y que tenía cierto como miedo de ver qué podía pasar, que no se creía lo suficientemente bueno para poder pinchar su música. A mí lo que me pasó, por ejemplo, es que yo vengo de la producción, pinchar es prácticamente una consecuencia de que más o menos pues, se produzca bien. Y claro, con mi falta de experiencia en ese momento en el mundo del DJing, cuando más a gusto me encuentro es pinchando lo mío, porque precisamente conocía el tema al dedillo. Claro. Entonces, era eso lo que me ayudaba a quitarme un poco el miedo de decir, voy a pinchar mi tema, porque me ayudaba Sí, a conectar, ¿no? Con lo que estaba pasando. Sobre todo a tener control. Claro. Porque en el estudio tengo más control, en la pista en ese momento tenía menos. Ahora sí que es verdad que estoy contento con lo a gusto que me siento en cabina, la verdad. Pero en ese momento era lo nuevo. O sea, para mí lo nuevo era estar en cabina y no era estar en el estudio. Y cuando yo metía un tema mío, tenía control porque sabía exactamente lo que iba a pasar en el tema, sabía exactamente cómo lo podía mezclar, y a mí me ayudó eso a empezar a ver que yo conectaba con mis temas de una forma especial, como es obvio también, y me quité ese un poco... También vendría dado por me refiero, la falta de conocimiento de una cosa y el sobreconocimiento en otra, ¿sabes? No, tampoco es que tuviera pero conocimiento no, pero sí que tienes más confianza en uno que en otra. Desde luego, si tienes que apostar en una... Al final, nuestra carrera hay que
tener ese equilibrio, ¿no? En el equilibrio de saber hacer en el estudio, pero luego saber dónde tiene que ir esa pieza. O sea, es muy importante y evidentemente todos hemos tenido en algún momento o menos o más conocimiento en tanto en la producción como, imagínate yo, ¿sabes? ¿Tú recuerdas la primera vez que pinchaste un tema tuyo delante de la gente? Yo la verdad es que no lo sé. No, te he hecho la pregunta, pero yo no... No me puedo ubicar. Sí que creo que sé la primera vez que lo puse... No, pero la primera, así como la primera vez que no tengo recuerdo. Es curioso porque normalmente nosotros vamos mucho a los sentimientos, ¿no? Y somos muy... interiorizamos todo mucho y tal, y de repente no nos acordamos de la primera vez que pinchamos un tema nuestro delante de la gente, que es algo importante y debería marcar algo. Súper, pero yo creo que estás en ese momento tan preocupado por no cagar. Puede ser, ¿eh? que ya pase... Es jodido y de esto no se habla mucho, pero hasta que alcanzas a disfrutar de lo que haces, pasa tiempo. O por lo menos esto sí. caso propio. No, vamos, lo comparto totalmente. Pero desde fuera se ve que es, este tío sube ahí y tal. Hay que estar pendiente de muchas cosas. Sobre todo si te lo tomas en serio y es un profesional. Por supuesto, o sea, bueno, es que estamos hablando aquí, me refiero que no sé. Esto como... Entendemos que sí, ¿no? Días que están ahí, ¿sabes? Entonces, hasta que disfrutas realmente de lo que y crees que estás ofreciendo algo que es de calidad, ¿no? Y que el público lo está disfrutando y conectas y tal, pasa tiempo. Y está bien, me refiero, no puedes conectar desde el primer día. Hay que hablarlo. No puedes. O sí, puede pasarte. Los nervios Por supuesto. Los minutos antes de entrar a cabina, eso siempre... Además, escuchas a artistas grandes y los siguen teniendo. Y yo creo que es lo bonito, ¿no? O sea, si no... Pero siempre, a mí me pasa siempre. O sea, tienes el punto ese, ¿no? De ¿cómo se dice? Te impone, ¿no? El hecho de... Pero siempre lo digo, es el momento de poner el pen. En el momento me pongo el casco y escucho el primer... O sea, y escucho el sonido en el casco, se me va. O sea, es peor, para mí es peor el previo. Es peor. Es los yo diría que es peor. 4 minutos antes de salir. Es peor. Pero sí que es verdad que con el tiempo lo normalizas. Yo ahora mismo el sufrimiento, por así decirlo, entre comillas... Lo llegas un poco a disfrutar, quizás, sí, ¿no? Sí. Sé que es parte del juego. Y si no lo siento mal, quiere decir que el sitio no me impone. Y quiere decir que, ¿sabes? Y a mí me gusta sentirlo. ¿Cómo reconoces quizá un set que ves que está costando que la gente entre? Bueno, es que eso te lo da la experiencia. Y al final, bueno, creo que todos tenemos nuestros 4 o 5 detonadores, ¿no? Que sabes sí, que muy mal que se pongan las cosas. No, pero hay que ver. O sea, cada plaza es una historia y sobre todo a mí me encanta catalogar los temas por energía. Yo creo que el tema de la pista es una cuestión de energía, no es una cuestión de género, y es una cuestión porque dentro de un género tienes muchísimas energías y dentro ¿sabes? Del mismo artista puedes tener varias energías. Entonces, yo creo que es más cuestión de eso. Es curioso también, y me pasa cuando me pongo en el lugar del público, de haber escuchado a lo mejor una promo de un tema y no me ha llamado mucho la atención, pero la he escuchado luego en una sesión de algún amigo, de algún amigo artista que he pinchado en el mismo evento y me ha encantado el tema por el momento, por el contexto, porque los puso en el momento de energía exacto. Totalmente. Eso también es... No, escuchar un tema cuando también... Es que hay que ponerse en el que tú a lo mejor has escuchado ese tema y a lo mejor habéis escuchado 200 temas antes. Pero cuando tú estás en modo... Es que yo separo mucho el modo concentración y el modo... Cuando tú tienes el cerebro, ¿sabes? Sin poner la atención en algo, el entorno se vuelve totalmente diferente. Pero el contexto también, o sea, es que me ha pasado que luego vuelvo a mi habitación y tampoco me sigue sin llevar la habitación. Hago un estudio y hago un poco como una vista atrás, intento diseccionar los pasos a ver por qué y lo escucho y digo, es que no, es que fue ese momento. Por eso yo, cuando tengo esta duda, yo me he vuelto un loco de probar los temas. Pero probarlos en pista. En pista. Porque incluso te das cuenta ni de que tu criterio, ¿sabes? Temas que crees que no van a funcionar en pista, luego pegan
Pero te refieres a los tuyos mismos. Bueno, míos o de otros, ¿sabes? Cuando tú estás escuchando, estábamos hablando de temas de otros, ¿no? Sí. Es decir, y suelo guardarme una carpeta para probar. Tienes una carpeta con temas en los que tienes dudas y vas metiendo y a lo mejor... No dudas, sé que me gusta el tema, pero tengo que buscar dónde entra, en qué tipo de energía y qué tipo de... ¿Cuántas veces puedes pinchar un tema tuyo para saber que ya está? O a lo mejor simplemente no lo pruebas, simplemente sabes que ya está y por mucho que funcione o no en pista, no lo tocas. ¿Te refieres a que o sea, cómo funciona? Yo no lo toco. O sea, pero tocabas un tema, sí, lo pinchas, lo masterizo y ese tema está acabado. A mí me da mucha pereza volver a retroceder en los temas. Aunque sea un detalle minúsculo. A ver, vamos a ver. Un detalle de un sonido que a lo mejor se me ha quedado muy alto, eso sí. Pero plantearme el concepto del track o tal... No, o sea, llegar a momentos, a elementos estructurales, no, eso... Claro, ¿no? Además volveríamos a hablar un poco también de las influencias de una tercera persona, que en este caso es un público que te está influenciando a tocar el tema. Sí que es verdad que a mí lo estoy empezando a hacer y me ayuda muchísimo para ciertos detalles. Me pasó, por ejemplo, en Portugal, en Faro, tenía un tema que aún no ha salido y tenía una vocal que era como un grito. En mi estudio, pues lo puse cada ciertas barras. Sonaba bastante a menudo. Claro. Llegó un momento que el público le empezó a hacer gracia que sonara tan a menudo. y empezaron a saber cuándo sonaba y les hizo gracia. Claro. El tema funcionó, pero yo, por ejemplo, esa reacción me hizo darme cuenta de que a lo mejor esa vocal estaba sonando demasiadas veces en el tiempo. Sí. Y me ayudó para volver al tema y darme cuenta de que efectivamente sí. Obvio, pero eso también hay... O sea, es el público y cuando tú estás poniendo un track, la escuchas totalmente diferente. O sea, tú no estás en modo estoy escuchando lo que estoy haciendo. Estás en modo disfrutón, por así decirlo. Y ese tipo de escucha es muy importante. Muy importante. Porque es casi como que no fuera tu track y lo estuvieras escuchando desde sí, te coges cierta distancia con el tema. Claro. Y puedes analizarlo de una forma diferente. Pero no me suelo rayar mucho con el tema de volver hacia atrás. Y a nivel de sonido, porque sobre todo, y que no suene mal, pero a veces personas que quizá le ves que tampoco tienen un conocimiento muy grande de ingeniería de sonido, incluso que te piden mezclas y demás, luego sí que dice, no, es que lo voy a probar en un club y ya te diré cómo suena. Pero no es tan fácil realmente reconocer problemas de sonido en un club, en un tema. Sí, que te encuentres un club que suene bien es difícil. Es muy difícil. Y a lo mejor, si no suena bien, pero es tu club, vas todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos a pinchar, pues ya sabes cómo suenan las cosas y puedes tener un cierto entendimiento de qué puede pasar ahí. Haces el equipo. Pero entender una sala es muy difícil. Muy difícil. No entienden los ingenieros. Es que es difícil. Es muy difícil. Es muy complicado. Entonces, me llama la atención a veces la facilidad con la que se utiliza esa frase de tranquilo, que lo pincho este viernes y te digo problemas de sonido. Es complicado. O sea, sí. Decirme algo concreto de es que está fallando en 40 hercios es muy complicado. Tú sabes lo que a mí me descargó mucho esta frase y creo que es súper guay. No sé ni dónde la vi ni dónde la leí, pero me marcó por completo. Yo, lo que hablamos siempre del hiperperfeccionismo y de la autoexigencia. Y leí, tío, que un tema el 80% lo podías hacer en 4 o 5 horas. 2, 3 días. El otro 20% te puede costar toda una vida. Y sí, no estoy totalmente de acuerdo. Hay que saber cuándo el tema está en el 90. Porque tu 90 para otra persona puede ser el 250 o el 300, ¿sabes? Entonces, a mí eso me descargó muchísimo. Es que me he encontrado gente que a lo mejor produce por hobby y demás, y creo que lo que les ha separado de ser productores a no serlo ha sido el no saber cuándo parar. 100%. Hay mucha gente que son nerds, que les encanta y tienen a lo mejor unos equipamientos mejores que los nuestros, pero no llegan a... Nerds somos todos. Nerds somos todos, ¿no? Pero... O sea, como dice mi madre, lo único de eso es que lleváis gafas de sol.
y ropa negra, ¿no? Pero sí que a lo mejor le pasan muchísimas horas delante del ordenador, pero dándole vueltas a la misma. Dándole vueltas, y ellos lo entienden incluso con una naturalidad, es que yo no quiero ser más que esto, o a lo mejor se ven con una falta de talento inexistente, pero simplemente lo que falta es, oye, ya está, o sea, ya está, no es más, no tiene más complicación sacar un tema. Sacar un tema lo puede hacer cualquiera realmente, tú lo sacas y ya está, luego el público o los sellos decidirán si esto es bueno o no. Veo a mucha gente en la que hace de un tema, dentro del tema hace 20. Es como cambia 30 veces la estructura, esa estructura le da con un sonido que le hace cambiar la melodía otra vez. Y yo veo el tiempo que le ha tomado hacer ese track y digo, tío, puedes haber hecho 30 temas. Da pereza solo de escucharlo. Hombre, 2 meses dándole vueltas al mismo track, cambiando el kick, ahora esto tal, que me suena más tal, lo otro. Y es que creo mucho en la pureza de las ideas. ¿Sabes? En una idea en un momento determinado, hacerla lo más rápido posible. ¿Sabes? Y luego, evidentemente, lo que has dicho tú, vas, escuchas, vuelves, cambias, tal, no sé qué. Evidente, eso es evidente. Pero no, o sea, a ver cómo digo esto de una manera, protejo mucho la pureza de la idea. Quieres plasmar con la mayor pureza posible ese momento, ¿no? Que te ha llegado y quieres... Algo que me pareció bueno en su momento, con el tiempo se vuelve menos bueno. Entonces, intento ir a ese punto de inicio de cómo me emocionó la idea en un principio, porque pierdes perspectiva. ¿Qué puede ser una idea para ti? ¿Un redoble, un sinte, una melodía? Sí, yo soy un enamorado de la armonía. Entonces, a mí lo que me hace, evidentemente, el groove, todo eso es algo que forma parte de mí, pero a mí lo que me agarra en un tema es la armonía. Entonces, digamos que a partir de ahí, ¿no? Cuando toco, yo voy seleccionando por armonía. Es algo que sé que estoy en menor y voy a generar, si paso a mayor, elijo muy bien esos. Y para mí es muy importante el discurso armónico en una sesión. Súper importante. Por eso voy eligiendo los temas de esa manera. Utilizas cosas así como, por ejemplo, leí a Mark, ¿no? A Affect, que además lo has mencionado con Pobla, que era un productor de libreta y boli. Me he identificado porque justamente en mi estudio lo que tengo al lado es una libreta y un boli en el cual apunto... Venías tú y lo he puesto todo bonito, ¿sabes? Pero sí que también utilizas para apuntar ideas y demás. Además, una de las cosas cuando conocí a Edu fue eso, ¿sabes? Ver, porque claro, al final te pareces un bicho raro. Y ver que hacía las cosas muy parecidas a mí. O sea, yo voy tomando notas todo el rato. Cuando estoy escuchando el track, incluso me hago ideas cuando tengo el loop hecho, o si ha habido loop en ese momento, yo intento imaginarme una estructura y la plasmo. ¿Sabes? De los elementos ya para tener un esbozo más o menos del tema. ¿Dónde va a entrar? O sea, más o menos la vocal dónde va a entrar, más o menos dónde voy a tal, y sobre eso voy construyendo. Y hay veces que ha salido igual, y hay veces que ha salido otra película. ¿Crees que lo más difícil de hacer música es tener el gancho, tener el hook, identificar el hook? Porque me pasa, por ejemplo, con otros productores, a lo mejor si vienen pidiendo ayuda o lo que sea, en el que tienen buenos elementos, al menos gusto, que eso sí que es verdad que y no les sacan a lo mejor ese protagonismo o no identifican que eso puede llegar a enganchar, los tienen como un poco en las sombras. Talento. O sea, el talento no solo se determina por el conocimiento o el no sé, también saber elegir las cosas. Y para eso tienes que haber hecho muchísima música. Y escuchar, ¿no? Entiendo también. Escuchar, bueno, haber hecho y haber escuchado, evidentemente. Pero escuchado, haber hecho, te refiero porque generas muchísimas ideas. Uh-huh. Tomar esa decisión de decir, ¿cuál de estas 4 ideas es la buena? Al haberlo hecho tantas veces, y que luego tampoco tenemos que ser tan autoexigentes. Es que volvemos otra vez el criterio. A lo mejor una de las ideas para ti es buena y la mejor para mí es la 3. O sea, todo depende del entorno y de cómo se... Pero entiendo que tienes muy claro cuando estás haciendo un tema y llegas a ese elemento que va a tener peso y que va a coger se va a echar a la espalda la canción,
lo identificas rápido, ¿no? Entiendo que esto es lo que dices, a partir de ahí, esto es el tema. Y yo es algo, de verdad, y no es por... Es algo que he tenido desde pequeñito. Que sabes identificar bien lo que tiene el gancho y O sea, al final, el trabajo de un productor es eso. O sea, yo me venían bandas con lo típico, 30 arreglos, y yo cogerlas, quitarlos todos y decir, esto que tenéis aquí, que está escondido, que en el quinto plano, que... a primera plana. Y claro, el track cambia y coge una luminosidad y un tal, ¿sabes? Y claro, tú lo ves en las caras de la gente. Es que hay cierto trabajo de selección. Producir no solo producir sonidos a lo loco, sino cierto criterio, selección, un filtro en el que eso reconoces lo que va a funcionar, lo que tienes que ensalzar y lo otro va solamente a apoyarle. Recuerdo dos cosas que me han hackeado la cabeza en la música y fue el día que aprendí la cejilla, la guitarra. Fue la primera. Tío, se me abrió un mundo, ¿sabes? Tú imagínate, yo venía del piano, de tocar el piano, ¿sabes? Y claro, aquí era pues tal, y cuando te sale ya dices, joder, es que tengo toda la cantidad de acordes que me dé la gana, ¿sabes? Eso, y cuando asumí en la producción que el silencio era música. Para crear contrastes y tensiones, ¿no? Eso es, para mí ha sido uno de los momentos claves. El hecho de venir una banda con un montón de pistas, con un montón de tal. Una cosa que hago es grabarlo todo. O sea, yo no sesgo a la gente en esto no se va a hacer o esto no. Yo lo plasmo todo, tal cual vienen con la idea. Y sobre esa idea yo voy haciéndoles pruebas. Muteo, pum, y subo de volumen una cosa. Entonces, claro, notas en las caras que algo ha cambiado y les mola. Y que normalmente la solución no es añadir, sino que es restar. Vamos. Y es muy habitual también lo mismo, ¿no? Cuando trabajas con alguien, siempre hay una frase, añade algo más, quiero algo más fuerte, pero es que a lo mejor es... Yo siempre que no me funciona una parte, sé que tengo que quitar. Siempre. ¿Cómo de importante crees que es tener experiencia como público abajo en una cabina para luego entender el hacer música? ¿Crees que es importante? ¿Crees que no? El haberla escuchado. El haber frecuentado fiestas como público. Imprescindible. Para mí, o sea, vamos a ver, todos, o sea, Cultura Club, eso existe. Yo no la he vivido, ¿eh? Yo te digo, por ejemplo, que yo no, es una carencia que he tenido por ciertas... Bueno, pues simplemente la consecución de hechos en mi vida no ha hecho que yo, por ejemplo, sea un raver. Mis amigos no les gusta, lo mío fue un poco una anomalía. No formaba parte. Sí que es verdad que, pues bueno, me tocaba ir solo a las fiestas, pero claro, iba a las que iba. Al final es Castellón, había las que podía haber. Claro. Es que luego eso es otra. Si tú tienes fiestas todos los fines de semana en tu ciudad, pues al final te contagias. Pero tú has escuchado mucha música. Sí, eso sí. No la he vivido, tantas veces como me hubiera gustado quizá en ese momento, pero sí que he escuchado mucha música. Yo creo que o sea, tú te contagias de ese... A mí me pasa, yo cuando veo un set bueno de un DJ, yo al día siguiente me tengo que meter en el estudio porque estoy súper inspirado. ¿Sabes? Por lo que ha hecho, el paisaje. A mí se me van ocurriendo paisajes. Según lo que oigo, ¿sabes? Es como que se me queda en la cabeza un determinado paisaje que tengo que plasmar, ¿sabes? ¿Y recuerdas algún set que te haya marcado entonces viviéndolo como público? Marcado. Creo que el set que más me ha marcado en mi vida ha sido el Electric. ¿Eso fue? Eso fue 2018. Y mira que había escuchado ya. Sí, claro, porque es relativamente reciente. Marcado, ¿eh? En cuanto a ver un tío que se ha liado totalmente de los estándares del tal y decir, ¡guau! Yo recuerdo quizá en 2015 vi que al final es extraño porque no tiene mucho que ver con lo que yo hago, pero vi a Egbert haciendo un live que me encantó. Yo creo que también al final es como lo vivas, y lo viví con mi primo, que para mí es como un hermano, y nos lo pasamos súper bien. Emocional, ¿sabes? Es que igual yo con eso estaba rodeado de mis amigos en un momento muy... Y se dio todo para... Claro. Pero sobre todo vi, o sea, lo que más me impresionó ya no fue el set en sí, fue cómo el tío se subió a la cabina y cambió el club por completo, simplemente por subirse. O sea, cómo el aura que... Y ahí es donde yo me di cuenta
cómo un artista de verdad, cómo se diferencia cómo se desmarca ¿sabes? De cómo cambió el sitio. Pero sin poner un track, subiéndose al escenario. Por la actitud, simplemente. Yo creo que eso es muy importante, es algo a lo que reflexioné mucho cuando iba a pinchar por primera vez, porque, como digo, o sea, realmente las experiencias de club, desde luego ya tengo más en la parte dentro de la cabina que fuera. Claro. Las he ido descubriendo un poquito a golpes. Sí. Bueno, pues he escuchado más sesiones dentro de la cabina que fuera, ¿no? Y más, he escuchado a más artistas pinchando a lo mejor antes o después de mí, claro, que yendo yo a escucharlos y al final es algo de lo que también obviamente aprendo con muchísima humildad y me gusta estar. Claro. Y demás. Pero sí que vas recogiendo unos ciertos aprendizajes que luego te llevas al estudio y que sabes que van a funcionar y que más o menos en ese contexto funcionan. Pero lo que más me llevé fue de las primeras veces que la gente al final va a ver eso, un espectáculo, y que no vale con subirse y hacer una buena sesión. Yo creo que sí que necesitan algo más y esa gente está pagando y, como tú dices, ese aura, esa seguridad y esa energía que le estás proporcionando a la gente cuando ellos intuyen que van a ver algo especial, claro. Creo que es súper importante. No, por supuesto no puede ser impostada. Claro, es que eso es lo que te iba a decir. Eso va con la personalidad del artista. Eso no es algo que tú eliges, ni algo que tienen todos los artistas, ¿sabes? Si no, bueno, apaga y vámonos. O sea, ¿crees que se puede hacer muy buena música, pero luego a lo mejor en cabina pues no tener esa seguridad en ti mismo, esa presencia? Por supuestísimo. Y tan importante es una cosa como la otra, desde luego. Pero es algo que no se elige, es algo que se tiene. Es como la personalidad en una persona. O sea, es tener cierto carisma, ¿no? Total. Y puede ser para un lado o para el otro, pero por eso, lo que hablábamos antes, es tan importante ser tú en tu máxima expresión. Porque es realmente cuando te vas a desmarcar y cuando te vas... O sea, todos lo vemos. O sea, hay un artista que manda y todos... Tío, yo he visto hasta copiar movimientos. Sí, ¿ves? Que últimamente ¿sabes? Es bastante habitual. Muy fuerte lo que está pasando. Es bastante habitual. Muy fuerte. Sí. Entonces, eso te va a hacer no desmarcarte. O sea, tú eres un artista, tienes una forma de expresión y tienes que llevar eso hasta tu máxima expresión. ¿Sabes? Pero en tu forma de vestir, un artista no es solo el tío que hace música. Es cómo viste, cómo se mueve, cómo habla, todo. Pero eso, como decimos, tiene que ser de la forma más natural. O sea, Total. No vestir así porque es lo que entienden, sino porque realmente es un espacio en el que tú te sientes cómodo y crees que puedes ser tú de una forma sin ser juzgado. Lo que digo es que la libertad de expresión tiene que ser total. Y sincera. Y luego ya la gente decidirá si te lo compra o no. Claro. Pero obviamente ir con tu marca a tope. Le da igual que no se lo compren. Es él y ya está. Total. No, desde luego. La verdad es que... Y yo creo que cada vez se va a primar más eso. Y luego que la gente se... Es que lo hablábamos antes, ¿no? El respeto a la persona que está ahí aguantando tu sesión, porque al final tú vas con tu discurso, con tu película y estás pues a su merced de lo que esa gente necesite. Normalmente suelen ser muy, muy agradecidos, la verdad. O sea, el público de la electrónica suele ser un público súper agradecido. Totalmente. Pero sí que eso, merecen una persona que al menos esté con seguridad sí. Y con las ideas claras de lo que hace y de lo que vale. Hablábamos del álbum. Uh-huh. No se ven muchos álbumes ahora. No. Sobre todo en la música electrónica. No sé si tienes algún álbum de música electrónica que a ti te guste especialmente, o que incluso cuando tú decidieras hacer un álbum fueras a ese para... Pues es muy curioso, porque la primera vez que vi un álbum en mi género, bueno, no la primera vez, pero que me impresionó fue el de Yamil. Ah, sí. Pero yo no lo conocía. Muy fuerte esto, ¿eh? O sea que tú
de los primeros que te impresionan es el de Yamil, años después lo conoces y luego años después te pide un álbum para su sello. Exacto, así es. A ver, esas cosas realmente, luego si se analizan, tienen sentido. Te toca, Sí, conecta sí. contigo, Sí, sí, igual que... tú tienes talento para hacer ese tipo de música, él conecta contigo y al final pues es una consecución de ideas que tiene sentido realmente. Total, pero el formato como tal, evidentemente había visto los de Kanye Music, había visto bueno, pues, varios álbumes, pero así como tal, ¿sabes? Como una cosa que dices, ostras, me está contando aquí una película, ¿sabes? Seria. Y que no sea de electrónica, algún álbum que te haya tocado por lo que sea. Miles. Entiendo, claro, entiendo. Pero... Depeche Mode, tío. Sí. Depeche Mode me ha tocado mucho... Es que te podría decir... Que al final también lo mismo, ¿no? O sea, te toca Depeche Mode y al final acabas remixándolos. Total. A veces da miedo la vida, ¿eh? Da miedo. Da miedo. Pero bueno, son consecuencias de que si haces las cosas bien, tienes talento, es normal, esa semilla se ha germinado en tu cuerpo. Soñadores, tío. Yo creo que hay que pensar, hay que soñar. Hay que soñar y lo que hablábamos antes, la ley de la atracción es súper poderosa. Súper poderosa. ¿Tú sí que crees que...? Yo creo que sí, pero no porque haya... O sea, yo soy un tío bastante espiritual, me refiero. Pero sí que creo que hay... O sea, cuando tú mandas algo al universo, por así decirlo, tu subconsciente se pone a trabajar y tú tomas ciertos determinados de decisiones en base a eso que has lanzado, ¿no? Por así decirlo. Y ahora, bueno, entiendo que trabajas obviamente con mucha más libertad, mucha más tranquilidad, porque tienes una estructura en la que, bueno, tú eres una de los pilares, tú tienes capacidad de decisión y tienes libertad. Pero antes no era así. No. ¿Hasta qué punto eras metódico para enviar las cosas y que te fueran aceptadas? Muchísimo. Más, tú me conoces, soy un tío súper organizado y hasta a nivel de obsesión, ¿sabes? Y eso juega en contra y juega a favor a veces, ¿sabes? Para la parte más burocrática, todo lo que es muy bueno, pero la parte creativa no es tan bueno. Yo al final me he tenido que bifurcar, ¿no? En ese aspecto, porque es muy difícil ser muy metódico para unas cosas, pero muy, muy libre para otras. Para la parte creativa intento ser lo más libre posible. Pero para todo lo que es luego mezcla todo esto, sí que soy de la parte más obsesiva. Más obsesiva, ¿no? Más racional, más... Sí. ¿Hasta qué punto crees que va a influir la inteligencia artificial en nuestra escena? Ya está afectando, ¿no? En el día a día. Está afectando a todo. Vamos a ver. Y que no se escuche afectar como algo negativo, con una connotación totalmente objetiva. Yo creo que la inteligencia artificial, para mi criterio, es algo positivo. O sea, nos va a ayudar a... Bueno, volvemos a lo de antes. Va a depurar todo el tema. Antes, procesos que tardabas 3 o 4 días en hacer te cuestan 3 minutos. Entonces va a ayudar al artista real, lo va a ayudar a hacer más arte. Y el que no es tan artista, pues se va a ver limitado en ese aspecto por... Va a haber unas herramientas quizá que le van a ayudar a llegar a resultados que antes no. Claro. Pero claro, va a ser él, va a ser muchísimas personas más detrás al final, por lo cual detectar se va... perfectamente lo que hace un ordenador de lo que hace un ser humano. Se va a detectar. ¿¿Cómo de rápido crees que la caduca a día de hoy? Tú que productor, pues estás en un sello, sabes perfectamente las reacciones tanto de venta como de exposición. ¿Y cuánto crees, cómo de efímera crees que es la música a día de hoy? A mí es algo que me preocupa mucho. Me preocupa mucho, lo veo con mi hijo, como que cada vez las cosas son más efímeras y a mí me gusta la música temporal. Quiero pensar que lo que estamos haciendo hoy puede ser atemporal. Pero, claro, vivimos en un entorno en el que las cosas pasan cada 15 segundos y no vuelven a ocurrir jamás. Entonces, es complicado. ¿Te da vértigo el hecho de saber que, como dices, cada 15 segundos hay canciones nuevas y tú estás metido en ese juego?
No me refiero a que tú estás jugando a lo mismo, Sí, sino que tú también estás ofreciendo y claro, eres un pez en un mar obvio, pero intento no inmenso. pensarlo. Intento no pensarlo. Yo creo que nos agobiaríamos. Al final, una persona creativa no puede estar pensando en eso. O sea, tiene que estar... Yo, por lo menos, voy por mi caminito, sin mirar al de los demás, tirando hacia adelante y tomando las decisiones que creo que tengo que tomar. Y que luego, si haces bien las cosas, al final siempre hay Obvio. ciertos estímulos y bueno, alguna pequeña recompensa que hace que Claro. te autorreafirmes de que haces las cosas bien. Igual que con las promos y con todo esto, que tengas que estar a la última siempre. Y yo pincho temas del 2010 y del 2012 y me parece bien, ¿no? Me parece que al final, o sea, te debes a la gente a la que estás, no te debes a ti mismo y lo guay que eres por pinchar estos promos o tal. Vamos, así lo pienso yo, ¿eh? Es mi criterio y así lo llevas total. diariamente. ¿Alguna vez si tienes algún tema que has recibido por lo que sea y crees que no está a la altura en cuanto a sonido, ¿le has hecho algún retoque para que luego suene mejor en pista? Si te contara. sí que has retocado alguna cosa. Cuando valen la pena, yo sí que lo he hecho. Y edits de cortar paradas. Privados y demás, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Eso sí que es más habitual. Sí. Es que lo comentaba hace días con un compañero de temas de sonido. Tampoco creo que haya que romperse mucho la cabeza, porque sí que es verdad que si es algo anecdótico, si es un tema. También es verdad que no te va a sacar del viaje, pero bueno, sí que es verdad que hay que mantener una cierta complejidad o cierta compactación de sonido en una sesión para que todo suene más o menos bien, independientemente de cómo sea el tema y demás. Si te gusta, pues bueno, darle un pequeño tratamiento para que todo esté al nivel y no sobresalga de una forma negativa. Es que al final, como otra vez te vuelvo a decir, te debes al público. Yo me gusta que todo suene en su sitio y luego el público lo nota. Aunque no tenga conocimiento sobre el tema, tú al final eliges un tipo de track por el paisaje sonoro, ¿no? Y por la impresión sonora que te... Eso, si no eres productor, cuesta más. Puedes decir, esta canción me gusta más o esta canción me gusta menos, pero tú detectas muy bien la impresión sonora de un track y puedes hacer que dos tracks cohesionen o se mezclen de esa manera, ¿no? Entonces creo que el discurso cambia. Y cuando, por ejemplo, me has dicho edits y demás, eso no se lo comentas al productor, ¿no? Lo haces de forma privada y lo vas utilizando y... Claro, no, pero lo hago sobre el máster, ¿eh? O sea... ¿Cómo de importante crees que es trabajar en una sesión? ¿Qué tipos de trabajo previo haces? Porque yo y retomando un poco, ¿no? Me lo tomo muy en serio por respeto a la profesión, por respeto al trabajo y por respeto a las personas que van a verlo, ¿no? Entonces, incluso lo hablaba con Simple, con Robert, llegar a un punto en el que tú ya estás contento contigo mismo y ya vas con esa impresión de que has estudiado lo suficiente para el examen. Totalmente. Independientemente de que esa semana toques 2 veces o que haga un mes que no toques. Claro. Da igual, ¿no? El hecho de saber que vas con los deberes hechos y que lo tienes todo bajo control para poder dar lo mejor de ti, ¿no? Tú también eres bastante obsesivo con eso. Era más antes. Me organizaba todo por color y tal. Y veía que eso no me hacía disfrutar tanto en la cabina. Y ahora juego más a crear la sesión encima del según el momento, según lo que me pides. Sí que es verdad que eliges, ¿no? Que ciertos tracks, 4, 5, 6 quieres poner seguros. Luego, a partir de ahí, yo voy danzando. Pero sí que tengo un trabajo previo, obviamente, todos, ¿no? De criterio de seleccionar música. O sea, yo al final no meto en mi pendrive una canción que no sepa qué voy a poner. O sea, sí, yo creo que lo que nos pasa a unos pocos, pero si no te gusta, por mucho que esté a lo mejor de moda o esté funcionando de más, si no te gusta, no te gusta. No entra. Porque al final, aunque lo firme otra persona, tú estás poniendo la cara. Al final forma parte de tu discurso en ese momento y si no concuerda con lo tuyo, pues es una incoherencia, ¿no? De que estés al final poniendo algo que no te representa como artista. Totalmente. En ese momento. Tú que has estado, por ejemplo,
en tantas escenas, ¿no? Que has trabajado porque además has trabajado como productor incluso para publicidad, has estado trabajando con bandas y demás. ¿Qué has visto que haya en esos ambientes, en esos ecosistemas que no hay aquí y que se podrían adaptar? Que no hay en esta escena de música electrónica, quizá vamos a llamarla de vanguardia, que es más o menos donde nos movemos nosotros. A ver, yo lo que identifiqué rápidamente en la música electrónica es que no estabas atado a ningún tipo de estructura, no tenías limitaciones a la hora de crear. Yo cuando he trabajado con bandas estás atado a intro, estrofa, estribillo, final. Es eso, bridge por medio, si te quieres ir un poco por las ramas, pero es que están desapareciendo. Están desapareciendo los... O sea, cada vez la canción tiene que ser más corta. Yo el otro día, no sé de quién era la canción, vi que el estribillo empezaba en el minuto 0:40. Tío, es increíble. Es increíble. Tú dile a Sting o a tal que el estribillo tiene que ir en el 0:40, ¿sabes? Es de locos. Es de locos jugar que eso es de lo que venía y de lo que quedé tan saturado, ¿no? De la fórmula radio, de todo esto. Estás siempre limitado a la hora de crear y bueno, creas con unos, digamos, con unas paredes, ¿no? Evidentemente tú puedes crear lo que quieras, pero te tienes... Y esto es lo que me enamoró de la música electrónica. Pero quizá va intrínseco también a la proporcionalidad de esos proyectos, ¿no? Porque al final, y eso me acuerdo de hablarlo contigo, que los plays a lo mejor que tiene una canción que ha funcionado bien en esa escena, sí, puede ser un fracaso para una banda pop. Total. Entonces... Esos plays para nosotros pueden ser... Claro, o sea, claro. Un éxito en nuestra escena puede tener unos números que para una banda pop pues sean prácticamente hablando de un fracaso. A mucho más tipo de gente. Y de ahí la proporcionalidad de la presión que tienes haciendo pop. No el artista, el editor, el tal. O sea, vamos, por eso ha presionado todo el mundo. El hecho de que el tamaño sea tan grande hace de que los equipos sean más grandes y por lo cual hay más presión. Sí. Total. Y estás más cogido a unos moldes porque necesitas que funcione sí o sí. No hay margen de error en esas... Exactamente, si no hay pérdidas. Y esto sí que es verdad que siempre me gusta decir que somos artesanos, ¿no? Porque es como un taller en el que tú vas haciendo tus cosas, algunos más rápido, otros más lentos. Totalmente. Y bueno, vas probando. Sí que es verdad que tienes todo el control. Todo el control. Y el proceso que, evidentemente, es lo que te digo, va a ser diferente a una canción en la que hay 23 tíos trabajando, ¿sabes? Es diferente, eres tú delante de un ordenador o delante de... Tú eres el máximo responsable de lo que pasa. Totalmente. Y bueno, tienes la seguridad de que lo que va a salir eres tú. Claro. Luego ya veremos si funciona, si no funciona, ¿no? Sin embargo, ahora sí que te ves en un proyecto con más gente. Con Invermind sí que te ves con quizá una vuelta, pero como una mezcla entre lo bueno que te gusta de la electrónica y lo bueno Totalmente. que te gustaba de ahí, ¿no? Lo tengo todo, por así decirlo. Además, me ha molado mucho volverme a reconectar con toda esa parte mía de guitarra, piano, instrumentación y además hacerlo con gente a la que admiro. Eso es súper importante, creo. Igual que cuando estoy con Pieces, estoy trabajando con gente con la que admiro, tanto con Edu como Nico Casal y Álvaro, que son los integrantes de Nevermind. Son personas a las que bueno, pues tienen Lo que mola es que venimos de carreras súper distintas. Nico viene totalmente de las bandas sonoras, Edu viene totalmente de la electrónica. Bueno, con Edu es con el que más tengo, ahí. Yo vengo de las bandas, igual que Álvaro. Entonces, estoy muy contento, porque tengo la libertad creativa que no tenía en el pop, porque no me debo a ningún sello, ni a ninguna fórmula radio, ni a ningún tal, pero a la vez tengo las cosas buenas de... Y sin embargo, en ese producto sí que sois dos personas que vinís de la electrónica. Sí, claro. Se genera ahí esa mezcla con quizá otras dos personas que están más atadas a las fórmulas más... Porque cuando cohesiona todo es como ¡boom! Bomba. ¿Sabes? ¿Cómo de importante crees que es a día de hoy, hablando, como hemos hablado de las redes,
pues prácticamente la figura del filmmaker, que el otro día lo hablaba con un amigo y prácticamente la poníamos al mismo nivel del productor o del artista en este caso. ¿Tan bueno eres como tan bueno es tu filmmaker? Bueno, se podría decir, ¿no? Yo lo veo una figura esencial. Creo que además estamos en un momento en el que se ve todo lo que haces, todo lo que pones, todo lo que... Y es bueno, porque al final, bueno, quiero pensar que esa es la parte positiva de las redes sociales. Al igual que pienso que hay una parte muy negativa, creo que hay una parte muy positiva. Y es esta, ¿no? En la que tú hoy puedes estar haciendo, sacando un track y llegando a mucha más gente de lo que hacían antes un productor que estaba en su estudio. Pero tu relación con las redes es un poco de cordialidad, ¿no? Tampoco no expones mucho. No. No eres una persona que te gusta exponer diariamente. A mí no me gustan las redes. Si yo tuviera que elegir, no las tendría. ¿Te gustaría vivir en una escena en la que las redes no existieran? La música hablará por sí sola, pero soy consciente de que tengo que jugar a este juego, tengo que estar, tengo que tal, pero le intento dar la importancia que realmente tienen. Yo debo decir que las redes las abracé en cierta medida porque encontré ciertos medios para expresarme artísticamente. Totalmente, pero eso, hay que utilizarlo para eso. Yo no te estoy diciendo que no lo haga porque no... A lo mejor no he encontrado mi forma de hacerlo, ¿sabes? Y tengo que profundizar más en esa forma de hacerlo, pero así como veo a otras personas hablándole a la cámara, yo no me veo en ese aspecto. No, o sea, sí que es verdad que ese tipo de interacción a lo mejor tan directa. Claro. Pero sí que he encontrado arte en cómo la gente habla. Sí, por supuesto. Bueno, escribe. Cómo la gente se fotografía, por supuesto. Cómo la gente incluso puede entender que hay arte en que alguien decida que a cierta hora, a cierto día, tiene que subir cierto contenido. O sea, intento verle el lado más artístico a las redes. Sí. Lo entendí de esa manera y entendí que tenía que verlo así. En un algoritmo cambiante constantemente. Pero es que, como decíamos antes, no lo hago. Lo hago como comentabas el artista que es lo que es, sube al escenario y bueno, ya veremos si funciona o no. Lo veo un poco así. Es que es eso. No. Es que no difiere. O sea, es exactamente eso. ¿Por qué tú cuando hemos nombrado a Trick? Porque él lleva las redes sociales de una determinada manera, su música es de una determinada manera. O sea, al final es como engloba al artista. Desde luego es un ejemplo, vamos, magnífico en el que a mí me... te inspira, ¿no? O sea, inspira el hecho de cómo escribe. Totalmente. Cómo, bueno, la forma de hacer la autorización. Mira que él le he leído alguna biografía y hace bastante hincapié en que se desconecta de las redes para emplear el tiempo en el proceso de creación. No lo veo así. Creo que está conectado, pero de una forma muy personal. Muy personal, claro. Pero sí que utiliza hombre, está claro que si comparamos la cantidad de contenido que genera en una semana, pues no tiene nada que ver con una persona a lo mejor que... Claro. Yo me veo más identificado con ese tipo de comunicación que con el típico tío que tiene las tostadas por la mañana, me he ido de compras y me he comprado esto, te pongo, ¿sabes? Al final, como tú has dicho, quiero pensar que es una forma artística de hacerlo. Yo creo que... Y yo tengo que encontrarla. Porque al igual que me expreso guay en la música, no he llegado a expresarme guay en las redes sociales. No he tenido ese tiempo de decir, lo voy a hacer. Entonces aún estás buscando, ¿no? tu camino para poder ser tú con esas plataformas o esos... Totalmente. Pero sí que es verdad que si yo no me dedicara a algo creativo, no las tendría. Es que, de verdad, a mí la vida de la gente me importa muy poco. O sea, es como... a gente que no conoce. Sí. No sé si me explico. La de que conozco, pues por supuesto. A mí me pasa. Sí que es verdad que muchas veces cuando conoces a alguien, no en un contexto musical, sino en un contexto personal, pues sí que espera, que quiero saber de ti. Digo, es que no, de mi vida personal no vas a saber nada. Claro. Porque tengo un Instagram profesional en el que vas a saber bastante de lo que hago más o menos a nivel profesional, pero no vas a saber si me voy a cenar con mi pareja o si me voy de vacaciones a la playa. Eso es algo que, por ejemplo, yo quiero proteger muchísimo. Muchísimo. Sí que es verdad que ahora
Bueno, he llegado a un cierto punto en el que he encontrado la manera más o menos estética para contar alguna cosa que hago de lifetime, que le llaman. Bueno, en fin, en el día, algo que salga un poco de lo habitual y que no sea música. Pero ya está. Pero sobre todo a mí lo importante es que sea estético. O sea, tiene que... Por supuesto. Es que me da una úlcera en el estómago el hecho de subir algo escrito en el momento. Y ojo, la instantaneidad también es importante para la gente. Muchísimo. Pero quizás que yo no soy una persona... No quiere decir que no sea natural. O sea, súper natural. Pero sí que... cuando algo me lo tomo muy en serio, lo tengo que... Tío, que eso es digerir. Es igual que tu música. Es algo artístico. No lo usas para lo que te he dicho, el desayuno de turno, el tal. Es tu marca, tu expresión artística. O sea, tienes cuidado de lo que haces y cómo lo haces. Y eso está guay. ¿Cómo vives ese eterno debate de analógico y digital? Porque eso es... Le has preguntado a una persona, tío. Yo es que soy un romántico. O sea, yo analógico total. Pero por una autoconvicción de simplemente porque eres romántico y te gusta el hecho de tocarlo, porque ahora mismo estás tocando un SH-101. Tú mismo lo estás viendo. Mientras hablas conmigo. Yo tengo la necesidad imperiosa de tocar. Y para mí, el tocar un botón, el poder tocar madera, plástico, tal. Bueno, evidentemente luego el sonido. El sonido para mí, o sea... ¿Tú crees que hay diferencia? Mucha. Pero mucha. Es más, lo digital emula a lo analógico. Sí, no, desde luego. Es decir, a mí, por ejemplo, todo el sinte que lleva el tufillo digital ese, es que lo odio, tío. Y es así. Y me he quitado todos los VSTs de plug. El único que tengo es el Diva porque es el más analógico de todos. Es el que muchas veces para automatizar y todo eso me viene bastante mejor. Pero yo suelo grabar casi todo de los sintes. Por ejemplo, ¿cuál es el sinte que sueles utilizar más? ¿Un Prophet? El Prophet es mi sinte. Es el que al primero que vas. Entre el Prophet y el Juno, posiblemente te diría que están hechos el 70% de mis tracks. ¿Incluido el álbum? Sí, bueno, total. Bueno, para el álbum también usé un Moog que he usado. Una Tascam de cinta que ha sido... Sí, me compré una... Ah, ¿te la compraste? ¿No la alquilaste? ¿Alguien? No, pero es la típica de cassette. Ah, vale, era una grabadora, no pasaba por una cinta. Exacto. Vale. Pero pasas por una cinta de cassette. Entonces, claro, yo grababa las cosas a mayor velocidad y luego bajaba el pitch. Ah, entonces sí, que era una... Sí. Todo, además, si te plantas a escuchar algo, hay mogollón de eso. Todos los pads lo llevan, las percus, todo. Muy a lo... No sé si lo conoces, pero bueno, muy a lo Mac de Marco, que es el jefe de Lo-Fi, ¿no? Que hace un tema, lo pasa por una Tascam, le baja la velocidad y a funcionar. Lo-Fi, ¿sabes? Porque me flipa ese rollo lento y profundo. Sí, es un sonido que no sé por qué, como que muchos artistas lo llevan un poco en privado y luego cuando te pones a hablar así un poco de confianza, mucha gente lo escucha. Sí. Bueno, desde luego, es que Mac DeMarco tiene 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, o sea que mucha gente lo escucha. Mucha gente. Solo que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor en España está claro que no es el país en el que más lo escuchan y demás, pero lo hablas con gente de la escena electrónica y mucha gente conecta con esa frecuencia. Lógico, O sea, ten en cuenta que estamos sometidos a una cantidad de BPMs bestias. Eso te baja totalmente a mí, tío, es que me da paz escuchar esa música. Es muy fácil. Es que es como un refugio. Sí, total. Cuando me quiero relajar o estoy tomando vinos con los amigos o tal, siempre pongo ese tipo de música. ¿Y te influye luego a la hora de hacer música? Mucho. También en cuanto a armonías y demás. Sí. Yo, por ejemplo, recojo mucho de los redobles de toms de los grupos. Sobre todo del grupo rock psicodélico y demás. Claro. Me fijo mucho en ese punto y me lo intento llevar un poco a mi terreno, quizá de una forma un poquito más agresiva, pero al final recoge de eso. Creo que es importante escuchar
otros tipos de música. No, por ejemplo, sí que a veces he leído alguna entrevista y sí que es verdad que no me acuerdo del nombre, no es que no lo quiera decir, pero es muy recurrente cuando leo entrevistas de ¿escuchas otro tipo de música que no sea electrónica? No, es que no escucho música electrónica, solo escucho clásica. No sé, me chirría un poco. Que quiero pensar que es difícil el hecho de que solo escuches música clásica y luego vayas a una cabina. Pero sí que creo que es importante escuchar otro tipo de música o al menos hacerlo de una forma analítica y saber qué es lo que puedes coger. Yo creo en la buena música y en la que me gusta menos. Pero sea lo que sea. O sea, y la persona que no se puede parar a escuchar un género porque lo demoniza o lo tal. Hay cosas muy bien hechas por ahí. Muy bien hechas. De cualquier género, sí. De cualquier género. Reggaetón incluido. Sí. Desde luego, vamos. Vamos, de todo. Entonces, a mí me encanta ver por qué ese tipo de canciones emocionan a tanta gente y qué impresión sonora tienen, qué tonalidades tocan. Yo soy muy analista en ese aspecto. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las armonías que suelen utilizar los productores de Bad Bunny. Veo unas armonías en las que no quizá veo en otros productores y me gusta, no sé, hacerme la idea de por qué esa persona tiende a que sus productores vayan a esa dirección. Entiendo que hay una dirección artística ahí muy clara para que haya un mensaje que luego pues conecta con la gente. Aparte de pues la particularidad de su voz, de cómo canta y demás. Pero en la producción hay algo muy especial ahí. Pero en el reggaetón, en el rock, en el indie, en todo. En todo, si te plantas, yo siempre lo digo igual, siempre va a tener que haber un Beethoven del reggaetón y va a tener que haber un Beethoven del pop, y ¿sabes? Al final es así. Va a haber alguien que rompa con todo el estándar, por así decir, y haga algo más contemporáneo y llame la atención de todo el público. Y tú sí que, ahora que lo mencionas, a Beethoven, me acuerdo porque la poca conexión que tengo yo con la música clásica realmente ha sido por ti, porque tú eres una persona formada. Sí. Y bueno, me decías eso, ¿no? Que para ti Mozart era como el que mejor entendió la música comercial del momento, ¿no? Total. Y luego Beethoven ya era como el inadaptado que llegó a romperlo un poco todo, ¿no? Y a romper los esquemas. Todo lo rompe. Para ti es importante, ¿no? Beethoven. Súper importante. Es uno de tus artistas preferidos. Sí. O sea, es que además escuchas toda la música clásica y este tío cuando se pone serio, ¿sabes? Claro, rompió todas las reglas. Hablando con... Me encantan los artistas que rompen con las reglas. Hablando con Alex Medina, me decía que él veía muchas conexiones entre la música clásica y lo que hacíamos nosotros en cuanto a contrastes, subidas y bajadas de... Le veo yo mucho contraste con el tecno. Pero con el tecno puro. No. ¿Ves muchos paralelismos con...? Súper. Yo he estudiado composición música clásica y, tío, es que es súper parecido. Se crean unas bases que a día de hoy siguen y que lo estamos utilizando de diferentes maneras, ¿no? No estoy hablando ni de armónico ni nada, sino el tipo de composición, cómo tratan los ritmos, cómo, ¿sabes? Yo sí que es verdad que es un ejercicio que quiero hacer, pero, yo creo que no me cuesta. Creo que no has encontrado ya tener una playlist. Mi productor, ¿no? Mi compositor. Sí que me gusta Sartre, ¿no? El de Gimnopédie. Sí que es verdad que es un compositor que me gusta, pero es un caso muy puntual. Como todo, en todos los artistas hay épocas de artistas que yo no puedo escuchar, pero hay épocas del mismo artista que me flipan. Me pasa con Chopin, por ejemplo. Cuando estaba enamorado no quiero escuchar nada. No quiero escuchar nada, tío. ¿Sabes? Pero en la época que lo jodieron, pues me flipa. Le pasa un poco como a Leiva, ¿no? Que cuando le dejan siempre saca disco, ¿no? Totalmente, pues eso. Si es que es lo que te digo, el artista cuando está jodido saca todo lo que tiene dentro. ¿Pero tú crees en eso? Sí. ¿Tú crees que...? Yo lo creo, pero evidentemente. Sí que es verdad que yo he hecho... Es nuestra forma de expresarnos. ¿Pero crees que hay que ser esclavo de lo que tú sientes para que tu música salga de una forma u otra? Es que no es que seas esclavo, es que per se tú te vas a sentar y según tu estado de ánimo vas a crear una cosa, vas a crear otra distinta. Entonces tú no eliges lo que creas, aunque creas que lo estás eligiendo.
no lo eliges. Yo sí que es verdad que he reflexionado mucho sobre eso, y sí que es verdad que en las primeras entrevistas que haces, pues, ¿en qué te inspiras? Sí. Y no sé qué decir porque lo veo todo como extremadamente estético. Para mí, mi música no habla de sentimientos. Para mí es estética. Claro. Es como, bueno, pintar un cuadro en el que te gusta la combinación de colores. Totalmente. Y no quieres expresar nada. Lo que sí que me gusta es poner un lienzo en blanco para que la otra persona que lo escuche realmente elija lo que le va. Ahí donde no profundizas tú es que tú realmente ese diseño lo estás eligiendo según tu estado de ánimo. O sea, tú no estás... O sea, a ti se te ocurrirían otro tipo de cosas si estuvieras en... O sea, muchas veces creemos que tenemos control sobre lo que estamos haciendo y no lo tenemos. Simplemente es un resultado de lo que es y ya está. Resultado de muchas cosas. Te influyen lo que decimos, todas las experiencias de tu vida, todo, porque muchas veces creemos que es cosa del momento. No, o sea, un tipo de decisión está determinado por todos tus años de vivencias. Es que es mucho más profundo de lo que parece. Porque yo también muchas veces pienso, es algo estético, o es algo que he hecho ad hoc, ¿no? Como... Yo seguiría respondiendo lo mismo porque me parece una forma muy original y ahora me la has fastidiado un poco, entonces... Te la voy a fastidiar porque es que es real, Adri. Es real. Sí que es verdad que es verdad. O sea, somos resultado de nuestro contexto y independientemente queramos o no, nos podemos meter en una burbuja y seguramente si mi vida hubiera ido de otra manera, pues mi música sería de otra manera. No somos puros. Totalmente. No somos puros en ese caso. Hablabas antes de los VSTs, pero también en cuanto a plugins, cuando te metes ya en tema mezcla, tratamiento, ¿también crees que es mejor el analógico que el digital? Así como creo que los sintetizadores no han... O sea, para mí los plugins... No, pero es que ni siquiera los plugins digitales. O sea, hay cosas digitales que suenan súper bien. Yo no estoy hablando de que suene mejor o peor, sino... El Decapitator mismo, por ejemplo. Claro, o sea, yo hay plugins que uso porque suenan incluso mejor que lo analógico, ¿sabes? Pero sí que quiero entender que... Quiero entender, no. Y yo noto la diferencia. Yo cuando pongo un Prophet ahí en el Arturia, suena, pero no es esto, tío. Pero entonces sí que en cuanto a, por ejemplo, poner un compresor y demás, sí que no haces tanta distinción, ¿no? Es más emulable. Creo que es más emulable el compresor que un sintetizador. Entonces ahí sí que un compresor trabajas más con... Siempre va a reaccionar en unos parámetros. Pues, no es tan aleatorio como un... Y al final, siendo matemáticas, las combinaciones son menores. Son menores. Porque al final lo que puedes hacer con 80 y pico teclas, pues es una barbaridad de combinaciones que... Se puede hacer música hoy en día con un laptop y con unos cascos. O sea, lo que pasa es que me gusta tocar, tío. Me gusta mover botones. Cuando escuchas algo de otro productor, ¿puedes llegar a sentir si se ha hecho con algo analógico o no? 100%. 100%. Hombre, si tiene 200 pistas, no. ¿Sabes? Pero es que se nota la crudeza de la analógico. Algún elemento y demás sí que... Bajo es muy... Es que tú lo notas. ¿Y tú ahora mismo en qué punto estás a la hora de producir? Si tuvieras que definir un poco tu proceso ahora mismo, ¿cómo es? Que no es igual que sería hace un año o no, igual que será el año que viene. Por supuesto. Últimamente estoy empezando desde... Intento no tener nada rítmico. Intento aportar... ¿Empiezas con armonías? O con un lead o con un... Y ahí va creciendo. Pero quiero... O sea, últimamente estoy súper centrado en que el ritmo tiene que ir después de la idea. Y que la idea, entiendo que funcione per se ya. Totalmente. Y luego lo otro que sea simplemente un adorno. Eso es. ¿Y por qué crees que has llegado a ese punto? Quizás de haber trabajado también del álbum de Aquelarre y intento también a lo mejor de Invermind, que también es algo más melódico. No, pero más del álbum mío. Es como que he encontrado un
un proceso bastante, que bueno, muchas veces, ya sabes, te metes con un plugin a mover cosas, tienes un tal y de ahí sacas un track. Es que es... Ujú. Pero, por ejemplo, al principio yo lo primero que ponía era un kick. Un kick, 2 toms, tal. Que tengo la sensación de estar haciendo el mismo track todo el rato, ¿sabes? Entonces te fuerzas a llegar por puntos diferentes, ¿no? A ir por otros Soy caminos. una persona que en todos los aspectos de mi vida intenta salir de la zona de confort. Entonces, me gusta ponerme en ese tipo de situaciones. En la de no empezar de la misma manera, en la de como un pequeño reto a la hora de conectar. Lo veo como atajos de creatividad, ¿sabes? Pero eso también viene de tu personalidad, de un poco desembarazarse de lo que dirán o de tener las presiones de es que me tiene que pinchar aquí o tengo que sacar un EP ya. Porque claro, si te pones en esa tesitura sí que dices, yo no tengo tiempo ahora mismo para estar investigando de cómo voy a empezar un tema sin hacer los ritmos, porque a lo mejor tardo 3 meses y no hago nada y he perdido. Pero claro, has llegado a un punto de madurez Sí. sonoro y artístico que te permite hacer eso y claro, salir airoso. Sí, porque luego te das cuenta de que a lo mejor de las 7 pistas que has puesto, te quedas con el esqueleto. Cuando pones el ritmo, quitas bastante parte armónica, pero tienes la misma sensación que tenías en el... Bueno, evidentemente cuando le pones el ritmo tienes mejor sensación. Sí. Hombre, claro, ahí es cuando empiezas a pensar en cómo será, ¿no? Cuando la pinches y demás. Poner el kick, porque eso para mí es el momento en el que el kick entra en el track, es un momento sagrado. Para ti ya es como prácticamente... Me lo estoy imaginando todo el rato, pero no lo quiero poner. No lo pongo. Y cuando lo pongo es cuando creo que vale, tengo una idea. Vale, ahora lo tengo. Y le meto el kick y claro, ese momento me lo disfruto. ¿Cómo de importante para ti es el tipo de kick? ¡Buah! O sea, yo tengo obsesión por el tema del low end y los kicks. O sea, yo tengo amigos que hacen música, cogen el primer kick de turno, los 2 toms y tal. Para mí eso es... No sé cómo explicártelo, pero no puedo. Es que yo siempre digo que bombo y bajo, al menos en nuestro tipo de música, por supuesto, yo diría que es más del 50%. 100%. Porque luego todo lo que le pongas, a pesar de que tú estás haciendo ahora mismo el proceso inverso... Si el track lleva una vocal, es el otro 30%. Sí, claro, sí, encima... Por ejemplo, a mí las vocales me encanta poner vocales en los temas porque son como tu instrumento. ¿Sabes? Para mí es tan importante como... Al igual que una canción sin vocal, la disfrutas mucho también. Uh-huh. Es como un elemento que necesito. Entonces sí que dedicas mucho tiempo en esa elección, en esa... Kick. Pero como dices, sí que es verdad que hay mucha gente que pone el primer kick y es una forma de trabajar también y da... Y da más. Y a lo mejor también ayuda a lo que comentabas de rescatar una idea y hacerlo lo más pura posible, que sea rápida y coger esa... Y lo que pasa es que al principio me costaba mucho más tiempo llegar al proceso, pero ahora mismo, o sea, voy directo. Sé qué tipo de kick, o sea, identifico qué tipo de kick y qué tipo de toms y qué tipo de enseguida. Quería preguntar también cómo vives esto y bueno, me has hablado obviamente de tu honestidad como artista, pero primero creo que se hacía un poco con música para la gente, para los sellos, y ahora se está haciendo música un poco para como tú has dicho, Juanito, Menganito, en fin, para que X DJ te lo pinche. Tú, como me dices, vives bastante fuera de todo eso, Uh-huh. pero ¿cómo lo vivías antes a lo mejor que tienes esa presión? Claro, tú al final, me refiero, cuando estás empezando, tú buscas la mayor exposición posible y eso evidentemente te va a dar, pero creo que también venimos un poco congestionados de lo que pasaba antes, ¿no? De que te pinchaba un tipo de artista y este tipo de artista te cambiaba la vida, ¿no? Un día esto no pasa. Hoy en día, y me gusta pensar en que nuestra carrera es algo a largo plazo. Porque quiere decir, tienes que ganar el respeto de la gente, tienes que... Y en una profesión en la que te tienes que ganar el respeto de la gente, oye, hay camino que andar y es guay. ¿Sabes? No me gusta... Por ejemplo, una cosa del pop es que tú puedes tener un pedazo de pelotazo en la primera canción que sacas y al día siguiente o al año siguiente nadie se acuerda de ti. ¿Sabes? Y el hecho de pensar en mi carrera a largo plazo me gusta.
Yo creo que es importantísimo crearte un ambiente, un entorno muy personal y con unas bases muy fuertes que quizá no te van a dar la exposición que te puede dar pegarte a ciertos proyectos, pero a largo plazo, como tú dices, es un poco el futuro, ¿no? Es el futuro. Y además, en una época en la que lo hacemos todos nosotros. Antes, por ejemplo, tenías que vender tu música a un sello o sea, hoy en día tú tienes la posibilidad de hacer con tu música lo que quieras y envolverla de la manera que quieras, moverla de la manera que además accedes a campañas de PR, de tal. Puedes dirigir tú tu propio proceso y eso a mí me parece súper, súper, súper importante. Y volvemos a lo de antes. Para mí es arte. Es el futuro. Hombre, claro. En cierta manera también el hecho de cómo elegir todo, cómo se presenta algo. Sobre todo, yo creo que artista es una persona que sabe su visión del mundo, ¿no? Es un prisma en el cual entra la luz, entra el mundo y sale con una visión total, que es personal, que no es mejor ni peor, pero que es personal. Es su visión. Y creo que eso es lo más honesto, ¿no? Al final, es lo que decíamos antes. ¿De qué me sirve hacer música para que otra persona ponga si luego no la voy a poner en mi set? O sea, a mí el que me importa es mi set. Y me gusta hacer vibrar a la gente y me gusta... Entonces, yo creo que... Pero bueno, que todos hemos pasado por ahí, me refiero. Es importante también estar ahí, ¿no? En los artistas Pero lo veo más como un acto de respeto, ¿no? Cuando te ganas el respeto de los artistas que tú siempre has admirado, es muy guay, muy guay. Me acuerdo cuando vine por primera vez, creo que no me equivoco, que te habías comprado unos lienzos y unas pinturas y que ibas a pintar. ¿Llegaste a pintar? Llegué a pintar. Sí, entonces pintaste algunos cuadros. Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Nada, es un poco abstracto, pero... Pero se quedó ahí, sigues pintando. Sí, bueno, pero es que mi vida, o sea, no puedo tener tiempo para todo, ¿sabes? Pero sí. ¿Te gustó la experiencia? Tengo pendiente en una época de mi vida darle fuerte a la pintura. Sí. Es algo que me llama un montón. ¿Pero viene de lejos o fue en ese momento en el que te conocí? Desde muy pequeñito. O sea, ya pintabas también ahí. Sí. A vez he pintado suelto, el tal, pero sé que, al igual que te dije que había un momento en mi vida en el que sabía que me iba a dedicar a esto, sé que en algún momento de mi vida, evidentemente, va a ser más como hobby, pero no sé, me encuentro súper cómodo expresando colores. ¿Y de pequeño se te daba bien o era más abstracto? Sí, me daba bien. Lo literal también lo hacías bien. Sí. Y demás, o sea, ya presentabas mucha sensibilidad para todo lo que viene a ser. Sí. Lo artístico. Sí. Bueno, ahí sí que veo algún paralelismo. Lo que pasa es que es verdad, por ejemplo, en mi caso, tengo como cierto trauma a la pintura. Yo conocí primero la pintura porque cuando tengo 3 años, creo, es que iba a párvulos. Imagínate. Gano un concurso de pintar a la Virgen. Es verdad. De mi ciudad. Claro, yo no me entero, no soy consciente. A mis padres se le comunican que el niño ha hecho un dibujo y hay que ir a la parroquia a recoger un premio porque se lo va a dar el alcalde. Claro. Mis padres, pues, oye, ¿te gusta pintar? Y yo, pues sí. Y me apuntan a clases. Entonces voy a clases desde los 3 años hasta, pues yo diría que hasta los 16 o algo así. Y bueno, sí, me gustaba, se me daba bien. Y ahora mucha gente, oye, ¿por qué no retomas? Y yo creo que es porque no era capaz de crear, era capaz simplemente de copiar. Claro, un intérprete, ¿no? Era un intérprete. Y me daba claustrofobia, o sea. Claro. Sí. Me agobiaba el hecho de no saber salir de esos márgenes. Estudiado conservatorio, a mí me daba pánico, tío. Pánico. El hecho de pensar el intérprete, tío, para mí. O sea, yo veo la música de otro prisma totalmente diferente. Yo tengo que estar creando. A mí, el interpretar a un artista me parece súper guay. Además, que perdure en el tiempo, pero no es lo que yo quiero hacer. Y además que somos personas que cuando nos gusta algo, nos gusta ser partícipes de. 100%. Hay, por ejemplo, eso, pintura. Pero es que si me gustaban los coches, pues al día siguiente estaba haciendo con cartón un coche, diseñándolo. Claro. Quizá lo que más costó fue el tema de... Me gusta mucho el cine, claro, cómo entras al cine. Pero bueno, ahora sí que, por ejemplo, pues trabajo para hacer música para cortos, el videoclip que hice, en fin, siempre nos buscamos un poco la manera de participar en algo que nos gusta. No nos vale como estar en el otro lado. No. O sea, yo
soy muy mal espectador. ¿Hay algo en lo que solo seas espectador? ¿Algún arte en el que...? El cine. Hasta que haga una banda sonora. Que lo tienes clarísimo, o sea que... No, eso va a pasar. Eso lo tengo clarísimo. Eso va a pasar. ¿Y de cine qué director te gusta más, por ejemplo? Nolan, me encanta. Nolan. ¿Alguna película de él Interestelar. es la que más te ha tocado? Me tocó, tío, esa película. La verdad es que... Es buenísimo. Y la canción, que a día de hoy le están haciendo 50.000 revisiones. Total. Y está siendo muy, muy utilizada. Tiene unos acordes... Origen también es muy buena. Origen. Sí, a mí es una de las de mis preferidas, la verdad. Yo creo que es la que más me gusta Pero ves, volvemos de Nolan. Es el cine abstracto, pero presentado de una forma comercial. Me encanta, tío. ¿Sabes? Me encanta porque se lo come gente... Sí, a lo mejor sin esa inquietud. Sin esa inquietud, pero va y le gusta y... Se hace entrar en ese mundo y me encanta, tío. O sea, el artista que hace eso me... La capacidad de conectar con... Que eso a lo mejor también un poco le pasa a Tarantino, ¿no? Que habla de cosas quizá muy profundas y que a lo mejor tú lees un guión de Tarantino y dices, esto no le va a gustar a nadie. Claro. Y lo presenta con una naturalidad. Total. Y con una... Tiene un balance, ¿no? Porque tú lo sabes, la mente del artista es... Sí, es una persona... Sí. ¿Sabes? Y hay que tener el balance en... Vale, tío, pero ¿dónde voy a vender esto? Es muy importante. Entonces tú eres consciente cuando haces algo de que, oye, esto al final va a ir a la gente. Ya es al intrínseco. O sea, el tipo de decisiones que tomamos cuando hacemos música ya va intrínseco en esta. Tú ya sabes, claro, al final que la música va a ser un resultado que va a ir a la gente y tú ya lo interiorizas. Aunque sí, no suelo pensar mucho en ello. Haces música que te gustaría, tío, escuchar, entiendo, ¿no? Que es al final un poco lo que, lo que hacemos todos. Eso es. Pues espero que pintes en alguna futura etapa de tu vida. Totalmente, eso lo tengo que hacer. Y bueno, a mí conmigo no cuentes para pintar. La verdad. Pero bueno, ahora sí que es verdad que más diseño gráfico o algo así, seguro que con eso... Bueno, no digas de esta agua no beberé, que igual en alguna etapa de tu vida vuelves. No lo sé, tío. La verdad es que... Acabaste quemado, ¿no? Sí. Yo también salí muy quemado del conservatorio. Y al final, fíjate. Pero si te dijeran, por ejemplo, oye, tienes que aprender esta obra y toca en mi graduación o lo que sea, nada. Te da incluso hasta un malestar físico. Sí. No, me veo totalmente reflejado. Es verdad. Sí. No lo haría. No lo haría. No lo haría, tío. Pues nada, si alguien quiere... Voy a hacer pintar. ¿Has visto? Mira, podemos proponernos una cosa.